Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 9. Puntos clave de la trama. Liam y Cap arrasaron con las filas Chitauri como un huracán. Cada vez que el escudo de Cap surcaba el aire, Liam ya estaba allí, atrapándolo en pleno giro o rematándolo con un puñetazo brutal que lanzaba a los alienígenas contra los coches. Se movían en perfecta sincronía, casi sin necesidad de palabras. Mantuvieron las calles limpias mientras el resto del mundo se desmoronaba sobre ellos. En lo alto, el cielo era un caos absoluto. Tony surcaba los aires como un avión a reacción dopado con cafeína, derribando naves Chitauri con precisos disparos repulsores. Torno volaba. Rasgaba las nubes. Cada golpe de su martillo desataba truenos y relámpagos que vaporizaban escuadrones enteros de alienígenas en destellos cegadores. ¿Y Hulk? A Hulk le importaba un bledo la estrategia. Era un apocalipsis unipersonal. Destrozaba edificios, lanzaba leviatanes contra las torres y rugía como si el mundo le debiera una pelea. Liam no había visto a Thor de cerca hasta ahora, pero cuando lo hizo, madre mía. El tipo resplandecía con rayos, literalmente destrozando monstruos metálicos como si fueran de papel. Liam supuso que por eso Thor no usaba comunicador. Con la forma en que invocaba los rayos, el maldito aparato se freiría más rápido que una tostadora barata. El tiempo se desdibujó entre explosiones, gritos, humo y fuego. Liam no sabía cuánto tiempo llevaba luchando. Cada minuto le parecía una hora, pero no se detuvo. Alternaba entre su forma normal y la forma inquebrantable de su Kirk según la necesidad. Abriéndose paso entre escuadrones Chitauri, protegiendo civiles, rescatando personas de coches destrozados. Había perdido la cuenta de los alienígenas que había aplastado, pero no la de las personas que había salvado. 53. Quizá 54, si aquel anciano del taxi no hubiera estirado la pata. No era un acto heroico, era supervivencia. Pero aún así, esa cifra le hacía sentir bien. Significaba algo. Y sí, si la gente recordaba su cara por haberles salvado el pellejo, tampoco estaba nada mal. Aplastó la placa facial de otro alienígena, se limpió la sangre de los nudillos, desvió un rayo de plasma con el antebrazo y abrió la interfaz en su mente. Era solo otra función de su rueda mística. No era un sistema molesto de DIN. Como en todas esas novelas web que había leído. Nada de voces robóticas gritando misión completada. Ni tonterías como mata de 10 alienígenas para que te den una palmadita en la espalda. Era simple. Claro. Directo. Simplemente enumeraba lo que tenía, lo que lo hacía fuerte y el número de puntos clave de la trama junto con su tasa de conversión. Y lo mejor de todo, ninguna voz que le diera órdenes como si fuera un personaje de videojuego. Interfaz habilidades. 1. La regeneración del obezno nivel 1. 03, 1000, x2, inmunidad perfecta al dolor nivel máximo 3, defecto de endurecimiento nivel 1. 04/1000, x puntos de la trama. 220 tasa de conversión. 1 punto de trama igual 5 XP para cualquier habilidad. 100 puntos de trazado igual 1 giro notas. 1. Las habilidades pueden mejorarse mediante entrenamiento directo, experiencia real en combate e inversión de puntos de trama. 6. 2. Algunas habilidades han alcanzado su límite absoluto y están etiquetadas como nivel máximo. Estas no se pueden mejorar más por ningún método. 2. 3. Los puntos de trama se otorgan en función de su participación en la historia, la magnitud de los cambios que provoca, menores o mayores, y la importancia de sus acciones dentro de la trama. 220 puntos, pensó. Eso es una barbaridad por no haber cambiado absolutamente nada y 7 porque esa era la verdad. No había cambiado nada. En realidad, no. Quizás algunos civiles que debían morir sobrevivieron gracias a él. Quizás a algunos alienígenas les aplastaron el cráneo. Pero eran cambios insignificantes. Pulgas en el lomo de un elefante. La historia principal seguía su curso a la perfección. Y ese era el problema. Él sabía cómo iba a ser esto. Se dispara la bomba nuclear. Tony la agarra. La lleva volando a través del portal. Gran explosión. El portal se cierra. Hulk estampa a Loki como un muñeco de trapo. Luego todos comen shawarma y posan como héroes. 2. Perfecto. Demasiado jodidamente perfecto. No es que Liam no quisiera cambiar las cosas. Simplemente no podía. Todavía no.
No tenía el poder, no el tipo de poder que le permitiera cambiar el rumbo de la historia a su favor. Contra dioses, alienígenas y armas nucleares, seguía siendo solo un tipo con un kir de endurecimiento y una capacidad de curación comparable a la del Lobezno. ¿Qué demonios puedo hacer? Pensó, pasando por encima del cadáver humeante de un chitauri que aún se estremecía. La respuesta era simple. Sobrevivir. Seguir matando. Seguir salvando a quien pudiera. Perseverar. Subir de nivel. Esperar su oportunidad. Porque esa oportunidad llegaría, después de la batalla, cuando Shield comenzara a limpiar la zona. Ahí es cuando Fury aparecería. Y cuando los sucios secretos de Hydra salieran a la luz antes de tiempo, ese sería el verdadero punto de inflexión. Su punto de inflexión. El que le daría importantes relevancia en la trama. Justo antes de que pudiera asimilar la idea, la voz de Natasha irrumpió por el comunicador. Aguda, entrecortada y urgente. Capitán América. Tony. Tengo a Selvig. Gritó por encima del lejano estruendo de los disparos. Dijo que el cetro de Loki puede interferir con el campo de energía del Tesseracto. Lo tengo. Puedo usarlo para cerrar el portal. La voz de Tony se escuchó al instante por el comunicador. Firme pero tensa. No. Romanoff, espera, no lo cierres todavía. Un segundo de estática llenó el canal antes de que su voz volviera, más fuerte y nítida. Tenemos un problema. Fury me acaba de llamar. Hay una bomba nuclear que se dirige a la ciudad. La voz de Cap se escuchó a continuación, sombría y tensa. ¿Un qué? Una bomba nuclear. Exclamó Tony. Uno de los concejales pasó por alto a Fury y la lanzó directamente hacia Manhattan. Creen que arrasar la ciudad detendrá la invasión. La voz de Natasha bajó, seria y fría. Si eso impacta, morirán millones de personas. Liam apretó la mandíbula. ¿En serio están bombardeando Nueva York? Dijo, fingiendo sorpresa. Malditos idiotas. La voz de Tony era ahora más aguda. El sonido del aire silbando contra su armadura crepitaba en los comunicadores. Voy tras él. Alguien tiene que atrapar esa maldita cosa antes de que aterrice. La voz del Capitán América resonó rápidamente. Stark, no hay manera de que llegues a tiempo, no tengo que alcanzarlo, interrumpió Tony. Solo tengo que interceptarlo y cambiar su dirección, enviándolo directamente al portal del otro lado. A Liam se le revolvió el estómago. Conocía esa escena demasiado bien. La había visto una docena de veces Tony llevando ese misil al portal, pero oírla ahora, vivirla, era diferente. La tensión no era cinematográfica. Era real. Tony, dijo Cap en voz baja, casi como si ya supiera lo que iba a pasar. ¿Sabes lo que pasa si subes ahí arriba? Sí, respondió Tony tras una breve pausa, con voz firme. Lo sé. Entonces la línea quedó en silencio, solo estática y viento. Liam alzó la vista, siguiendo con la mirada la tenue franja roja y dorada en el cielo. Iron Man atravesando el humo, dirigiéndose directamente hacia la grieta. Tragó saliva con dificultad, pensando. La película no le hizo justicia a esto y es una mierda totalmente diferente cuando estás ahí dentro. Todos en tierra y en el cielo, Capitán América, Thor, Natasha, Hulk e incluso los agentes en el helicarrier de Fury observaron en silencio cómo la armadura roja y dorada de Tony se disparaba hacia el portal junto con la bomba nuclear. Liam ya sabía cómo terminaría todo esto y sabía que Tony regresaría completamente sano y salvo. En cuanto Tony desapareció en la grieta, no dudó. La rueda azul apareció en su visión, resplandeciente de energía. Rápidamente usó 200 puntos de trama, los convirtió en puntos de experiencia y mejoró la regeneración de Wolverine del nivel 1 al nivel 2. Había estado pensando en esa decisión durante toda la batalla. Su capacidad de regeneración era buena, pero no suficiente. La decapitación aún podía matarlo. La vaporización instantánea aún podía borrarlo por completo. Y sin el esqueleto de adamantium, su cuerpo seguía siendo de carne y hueso. Podía quebrarse. Necesitaba corregir esa debilidad. Cuando comenzó la mejora, Liam la sintió de inmediato. Una oleada de poder lo recorrió, reconstruyendo cada célula de su cuerpo. Sus venas brillaban con la energía azul de la rueda, y gracias a su inmunidad perfecta al dolor, no sintió agonía durante la transformación. Duró solo unos segundos, pero al terminar, se sintió diferente. Más pesado, más fuerte y más vivo que nunca. Entonces, los nuevos datos sobre sus habilidades aparecieron en su mente. La regeneración del Lobezno nivel 2. 03, 100, 000, expuno. Velocidad de curación. Los cortes, las balas y las puñaladas sanan instantáneamente.
Los órganos y las heridas profundas se reparan en un segundo. Regeneración de la extremidad en 3 a 5 segundos. Mientras sobreviva una pequeña parte de su cerebro, la rueda azul puede reconstruir todo su cuerpo, incluso si el corazón y todo lo demás se vaporizan en 25-30 segundos. 3. Pero si el cerebro se borra por completo, la regeneración se vuelve imposible, lo que resulta en la muerte definitiva. La regeneración obtiene energía de la rueda azul, una fuente de energía interna constante. No es necesario comer ni descansar para recuperarse. 2. Cerebro y nervios. Regeneración neuronal instantánea. Los disparos en la cabeza o los daños cerebrales se curan inmediatamente con retención total de la memoria y sin pérdida de conciencia. Nota. A diferencia del lobezno original, la regeneración de Lian reconecta las neuronas instantáneamente a medida que sanan. Por lo tanto, incluso los daños cerebrales y cardíacos no causan desorientación ni pérdida de conocimiento. 3. Refuerzo esquelético. El factor de curación remineraliza, comprime y endurece continuamente la estructura ósea. El esqueleto evoluciona hasta convertirse en una aleación orgánica autorreparable, extremadamente densa pero flexible. La durabilidad de la estructura esquelética con desgaste constante y posterior regeneración puede alcanzar aproximadamente el 70% de la resistencia del adamantium. Durabilidad actual. 0,006% del metal adamantanio. Comentario 14 comentarios. Votar capítulo 10. Capítulo 10. Mejora increíble. Lian se quedó mirando el texto azul brillante que parpadeaba ante sus ojos. Por un instante, el mundo a su alrededor desapareció. Ni explosiones, ni gritos, ni chillidos alienígenas. Solo él y la pantalla brillante frente a su rostro. Mierda y... pensó. Casi se echó a reír. Si no fuera por los coches en llamas y las vísceras alienígenas que lo rodeaban, habría pegado un brinco como un niño en la mañana de Navidad. Esto no era bueno. Esto estaba roto. Leyó cada línea 2 veces, solo para asegurarse de que no se estaba volviendo loco. Curación instantánea. Órganos reparándose en segundos. Extremidades regenerándose como si nada. Un cuerpo que podía reconstruirse literalmente de las cenizas siempre y cuando su cerebro no se vaporizara. ¿Y su esqueleto? ¿Se volvía más duro cada vez que se rompía? Joder, murmuró para sí mismo. Soy prácticamente inmortal. A menos que alguien le aniquilara el cuerpo o le volara el cerebro, era imposible que volviera a morir. ¿Decapitación? Ni hablar. ¿Que lo despedazaran? No había problema. La maldita rueda lo volvería a unir. Fue una locura. Ridículo. Completamente desequilibrado. Flexionó las manos, observando una tenue luz azul pulsar bajo su piel antes de desvanecerse. Sentía el cuerpo más pesado, más fuerte, como si cada célula se hubiera regenerado desde dentro. Su corazón latía con fuerza, lento y potente, como un tambor. Pero entonces, un destello cegador captó su atención, obligándolo a alzar la vista. El resplandor del portal comenzó a parpadear mientras la bomba nuclear explotaba al otro lado. El cielo se onduló violentamente, como si la realidad misma se estuviera desmoronando, y la enorme grieta empezó a colapsar sobre sí misma. Tal como en la película, la armadura de Tony se precipitó desde el cielo. Inerte, humeante y cayendo a gran velocidad. En ese instante, Hulk saltó por los aires con un rugido furioso, lo atrapó en el aire y lo estrelló contra la calle con tanta fuerza que la abrió. Thor lo siguió segundos después, con relámpagos danzando a su alrededor como una tormenta que se negaba a extinguirse. Todos reunidos, Capitán América, Natasha, Clint, Thor y Lian rodeaban el cuerpo inerte de Tony. Capitán América se arrodilló a su lado, con la voz quebrada por la preocupación. «Stark. ¿Puedes oírme?» Tony no se movió. Su armadura estaba ennegrecida, parpadeando con luces agonizantes. Hulk se agachó sobre él, pinchando la armadura una vez y luego otra. Entonces, sin previo aviso, rugido. El sonido resonó en el aire, haciendo vibrar las ventanas. Lian se estremeció y resopló. Sutil como siempre, grandote. Uno tal como en la película, Tony volvió en sí con un gemido. «Por favor, dime, que nadie me besó». Cap dejó escapar un suspiro de alivio y bajó el escudo. «Todos pensábamos que te habías ido». Tony volvió a quejarse y giró la cabeza, solo para ver a Lian de pie junto a Thor, mirándolo fijamente. Tony entrecerró los ojos. «Ah. Vale. Definitivamente en el infierno». Lian sonrió. «Si esto es el infierno, Stark, entonces tienes suerte de que yo esté de turno».
Cualquier otro te habría arrojado tu engreído trasero con armadura metálica directamente al fuego por diversión. 6. Tommy parpadeó. Genial. Incluso en el más allá hay listillos. Liam suspiró y le ofreció la mano al hombre, quien la tomó y se puso de pie. Tienes suerte de que Hulk tenga buenos reflejos, tío. Hulk hinchó el pecho con orgullo. Hulk atrapa al hombre de hojalata. El hombre de hojalata está bien. Thor soltó una carcajada y le dio una bofetada en el brazo a Hulk con tanta fuerza que hizo temblar la tierra. Sí. Una salvada digna de ser cantada. Luego, sus ojos se posaron en Liam, aún chispeando levemente con los últimos destellos de los relámpagos. Y tú, vi tu valentía en la batalla. Luchaste con fiereza, salvaste innumerables vidas y te enfrentaste a la muerte sin dudarlo. Tienes el corazón de un verdadero guerrero. Se irguió con orgullo, golpeándose el pecho. Soy Thor, hijo de Odín, y con gusto volvería a luchar a tu lado, guerrero de Midgard. Liam sonrió levemente. Liam Walker. Sin títulos. Solo intento no morir. Thor soltó una carcajada, golpeando el hombro de Liam. Midgard engendra campeones inesperados. Antes de que Liam pudiera responder, Clint se acercó con su arco colgando descuidadamente de su espalda. Clint Barton. El tipo del arco del que todo el mundo se olvida. 3. Liam sonrió. ¿Te refieres al tipo que nunca falla? Sí, te vi ahí arriba. Nada mal. Clint sonrió con suficiencia. Por fin. Alguien lo entiende. Tony gimió sonoramente, intentando estirar la espalda, y entonces recordó que aún llevaba el traje puesto. Por muy agradable que sea esta introducción, ¿podemos dejar de estar aquí parados en un montón de tripas alienígenas? Cap arqueó una ceja. ¿Tienes algo mejor que hacer, Stark? Tony no respondió al principio y miró a su alrededor, al equipo. Al horizonte en llamas, a los cuerpos, al humo. Bien, dijo, quitándose el casco. El portal se cerró. Los alienígenas están muertos. Casi me aniquilan. ¿Alguien más se muere de hambre? Cap frunció el ceño. Ahora no es el momento adecuado, Tony levantó la mano. No, capitán. Es justo la hora. Porque si no como algo grasiento y totalmente inmerecido después de esto, voy a tener un ataque de nervios. Natasha puso los ojos en blanco, pero esbozó una leve sonrisa. ¿Estás loco? Tony se encogió de hombros. Probablemente. Pero también tengo hambre. Señaló débilmente al grupo. Hay un puesto de shawarma a unas pocas cuadras de aquí. He estado pensando en ello desde el bombardeo nuclear. Liam ladeó la cabeza. Totalmente de acuerdo. Yo también necesito comer algo. Thor rió, apoyando a Mjolnir sobre su hombro. Pues celebremos. La victoria lo exige. Cap suspiró, negando con la cabeza pero sonriendo levemente. Bien. Vámonos antes de que alguien cambie de opinión. Ulrich gruñó, lo que Liam interpretó como un sí. Se dirigieron por la calle agrietada hacia el puesto de shawarma medio derrumbado. La mente de Liam empezó a divagar. ¿Cuándo aparecerá Fury? Pensó. Sabía que era solo cuestión de tiempo. Era imposible que ese controlador tuerto no estuviera ya al tanto de él. Natasha y Barton eran agentes de S.H.I.E.L.D. de pura cepa. Sin duda lo habían denunciado todo. Vamos, que Fury probablemente ya tenía archivado el historial de vida de Liam, su talla de zapatos, su grupo sanguíneo y su historial de navegación. El hombre era tan paranoico que espiaba su propio reflejo. Liam suspiró, frotándose la nuca. Sí aparecerá. Más pronto que tarde. Entonces algo hizo clic. Dejó de caminar y gritó. Oye, espera un segundo. El grupo se giró, confundido. Liam frunció el ceño. ¿Qué pasó con ese tal Loki del que hablabas por el comunicador? ¿El supuesto dios de las travesuras que empezó todo este lío? Todos se quedaron paralizados por un segundo. Entonces Hulk habló de repente, con un tono plano y despreocupado. He aplastado al insignificante dios. Liam parpadeó. ¿Qué dijiste? Dios insignificante de allá arriba, dijo Hulk, señalando con un enorme dedo verde un edificio cercano que parecía haber sido golpeado por el mismísimo Dios. Los pisos superiores estaban destrozados, los cristales hechos añicos y media estructura inclinada hacia un lado. Tony siguió el dedo de Hulk y gimió, sonando demasiado cansado para aguantar más tonterías. Claro que sí. Supongo que tenemos que hacer una última limpieza antes del almuerzo. Suspiró profundamente y se volvió hacia el grupo. Bien, ¿quién viene conmigo? Yo, dijo Natasha al instante, sacando su arma reglamentaria. Lo mismo digo, añadió Clint, echándose el arco al hombro como si fuera un martes cualquiera.
Tony asintió. Gente inteligente. Equipo Stark, en marcha. Antes de que Liam pudiera siquiera ofrecerse, Cap dio un paso al frente y miró a Thor. Nosotros también iremos. Asegurémonos de que Loki no escape. Thor sonrió e hizo girar a Mjolnir en su mano, con relámpagos chispeando a su alrededor como si se preparara para el segundo asalto. Sí. Liam parpadeó al darse cuenta. Tony tenía a Natasha y a Clint. Pequeños, portátiles, fáciles de transportar. El Capitán América tenía a Thor. Un dios en estado puro con su martillo mágico. Eso dejaba a Liam. Y a la montaña verde de destrucción que se alzaba a su lado. Se giró para mirar a Hulk. Hulk le devolvió la mirada. Entonces el resto del equipo se miró entre sí, y sonrió. Oh, me estás jodiendo. Dijo Liam secamente. Tony, el engreído cabrón, aplaudió con sus manos metálicas. Muy bien, grandulón, es todo tuyo. Thor soltó una carcajada, con voz atronadora. No lo sueltes, amigo Hulk. Sí, ríanse, replicó Liam, fulminándolos con la mirada. Espero que a todos les dé diarrea después de comerse ese maldito shawar. Ninguno reaccionó. Ni uno solo. Los propulsores de Tony se encendieron, Thor levantó al Capitán América como si no pesara nada, y ambos salieron disparados hacia el edificio. Mientras tanto, Hulk permanecía allí sonriendo como un niño a punto de lanzar un frisbee desde un rascacielos. Por favor, sé amable, suspiró Liam. Luego se quedó paralizado y murmuró, espera, eso sonó mal, 6 demasiado tarde. Hulk lo agarró como si fuera un puto osito de peluche y saltó. El mundo se volvió borroso. El viento rugía a su alrededor mientras se elevaba hacia el cielo. La calle de abajo se encogía rápidamente, demasiado rápido. Demasiado alto. Demasiado, jodidamente alto. Gritó Liam, pero a Hulk no le importó. Atravesaron la ventana rota del piso donde debían aterrizar. El cristal se hizo añicos como si hubiera explotado una bomba. Escombros y polvo volaron por todas partes. A Liam se le heló la sangre, y luego se desplomó. Cayó con fuerza al suelo, rodó y se estrelló contra una enorme mesa de conferencias. La mesa explotó bajo sus pies como si estuviera hecha de cartón. Se quedó allí tumbado un segundo, suspirando. Te juro por Dios, Hulk, que si no fuera inmune al dolor, ahora mismo sería una maldita sopa. Hulk aterrizó detrás de él con un estruendo ensordecedor. Hulk, tranquilo. Dijo, sonriendo con orgullo. Sí, dijo Liam, poniéndose de pie y sacudiéndose los escombros de la ropa. Suave como un puto terremoto. Tony y Thor llegaron segundos después con los 3 bastardos que fueron lo suficientemente rápidos como para elegir primero. Tony se burló de Liam. La próxima vez, tal vez suban por las escaleras. Díselo a King Smash, dijo Liam, señalando a Hulk con el pulgar. Cap, ahora de pie junto a Thor, esbozó una leve sonrisa. Al menos aterrizaste sano y salvo. Sí, pero la mesa no, murmuró Liam. El pobre infeliz no tuvo ninguna oportunidad. Basta de charla. Gritó Natasha desde el otro lado de la habitación. Señaló un enorme abollón en el suelo. Loki yacía allí, magullado, maltrecho y gimiendo como un hombre atropellado por un camión de pura rabia. Loki se estremeció, con un brazo medio enterrado en el cráter. Exijo, un abogado, jadeó débilmente. 7 Tony sonrió. Oh, está vivo. Fantástico. Eso significa que todavía tengo a alguien a quien culpar de este desastre. Clint se inclinó sobre la barandilla, sonriendo con sorna. ¿Seguro que no quieres la revancha, grandullón? Hulk rugió divertido. Hulk ha terminado. Dios insignificante, quédate abajo. Thor se acercó, apoyando a Mjolnir sobre su hombro. Hermano, has traído ruina y vergüenza una vez más. Loki gimió. Siempre dices lo mismo. Mientras el equipo se disponía a asegurar a Loki, Liam se quedó atrás, observando con una sonrisa cansada. El Capitán América ya estaba pidiendo que Shield lo recogiera. Tony se quejaba de la sustancia alienígena en su armadura. Thor volvía a sermonear a Loki sobre el honor y la familia. Hulk simplemente se quedó allí, sonriendo como un niño orgulloso que ha roto su juguete favorito. La batalla había terminado. La invasión había concluido. Nueva York era un desastre, pero seguía en pie. Y, de alguna manera, ellos también. Liam se apoyó contra una pared agrietada, respirando lentamente. Cerró los ojos mientras la rueda azul aparecía en el fondo de su mente. Silenciosa, girando levemente, a la espera. Con los puntos de trama que había acumulado, podía girar una vez o usarlos para mejorar su peculiaridad.
Pero como ya los había usado para mejorar su habilidad de regeneración, decidió girar, esperando obtener algo bueno como las habilidades anteriores. 3. Y después de todo lo de hoy, la sangre, la lucha, el caos, sabía una cosa con certeza. Necesitaba más. Más fuerza. Más poder. Más de algo antes de que llegara el próximo gran desastre. Porque este mundo no iba a permanecer en paz por mucho tiempo. Mientras comenzaban a salir del edificio, Loki cojeando esposado, Thor arrastrándolo como a un niño regañado, Liam los seguía, listo para girar la ruleta. De acuerdo, pensó. Veamos qué puedo conseguir con un giro. Para acceder a 5 o más capítulos por adelantado, visita mi Patreon. Patreon.com/narrativeninja007. Votar capítulo 11. Una nueva habilidad. En el momento en que Liam hizo su elección, la rueda azul en su mente cobró vida. Anillos de luz giraban unos dentro de otros como una maldita máquina celestial. Luego, haga clic. La rueda se detuvo en seco. Un agudo pulso de luz azul atravesó la rueda, seguido de un texto brillante que se grabó a fuego en su mente. Fortaleza mental, habilidad adquirida 6. Descripción. Otorga una poderosa resistencia a la intrusión mental, el control mental, la manipulación emocional y la influencia psíquica. Protege la mente de escaneos telepáticos, ilusiones y manipulación de la memoria con defensas impenetrables, efectivas incluso contra telépatas de nivel planetario o entidades psíquicas equivalentes. Habilidad pasiva permanentemente activa. Liam se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y se le cortó la respiración. Durante unos segundos, ni siquiera se movió. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Esto es perfecto. 2. Con eso, las preocupaciones de Liam sobre que alguien pudiera descubrir los recuerdos de su vida anterior se atenuaron un poco. Javier, Emma Frost, Wanda, Killgrave e incluso el Doctor Strange y la anciana, ninguno podía acceder a su mente ahora. Podían intentarlo cuanto quisieran, pero se estrellarían contra un muro. Su muro. Una fortaleza construida dentro de su mente. 10. Claro, esa habilidad solo bloqueaba la intrusión mental de seres de nivel planetario, pero aún así era realmente impresionante. Por lo que había visto hasta el momento, esta versión de la Tierra ni siquiera tenía mutantes. Aún así, con el multiverso como estaba, cualquier cosa podía pasar. Solo esperaba que no sucediera. Odiaba ese tipo de sorpresas. De acuerdo, pensó. Así que puede que algún fenómeno de nivel cósmico se cuele, da igual. Ya me ocuparé de eso después. Quizá la rueda me eche una mano de algún ser de nivel cósmico la próxima vez. 3. Más adelante, Tony divagaba sobre salsa extra, Thor seguía dándole a Loki una lección divina sobre el honor, y Hulk zumbaba como un motor diésel que de alguna manera había aprendido el ritmo. Liam metió las manos en los bolsillos y caminó detrás de ellos con esa leve sonrisa de autosuficiencia, como si hubiera adquirido otra habilidad útil. 3. Unas cuadras más adelante, el grupo llegó a lo que quedaba del puesto de shawarma del que Tony no paraba de hablar. El lugar parecía haber sobrevivido a una pequeña guerra. Ventanas rotas, el letrero apenas colgando y el aire apestando a aceite quemado y cenizas alienígenas. Tony empujó la puerta destrozada. La campanilla que había encima tintineó débilmente. «¿Hola?», preguntó al entrar. «¿Hay algún superviviente? Preferiblemente alguien que sepa usar una freidora». Silencio. Nada. El local estaba vacío. Sillas volcadas, comida a medio comer, la caja registradora abierta. Parecía que todo el mundo lo había dejado todo y había salido corriendo para salvar la vida. Natasha echó un vistazo a su alrededor mientras guardaba la pistola en la funda. Supongo que todos se han largado. Clint empujó con la bota un envoltorio de shawarma. Trágico. Las verdaderas víctimas de la guerra. Thor frunció el ceño, confundido. ¿Acaso no regresan para honrar a los vencedores con un banquete? Liam se encogió de hombros, levantó una silla y se sentó. No puedo culparlos. Si los extraterrestres cayeran del cielo, yo también renunciaría en medio del turno. Tony suspiró y se dejó caer en el asiento a su lado. Su armadura crujió. Ya me lo imaginaba. Salvar el mundo y sigo sin tener cobertura. Cap negó con la cabeza, pero esbozó una leve sonrisa. Comeremos más tarde. Ahora, descansamos. Ulgi golpeó la mesa con el puño, casi rompiéndola. Nada de comida. 2. Liam resopló y se reclinó. A su alrededor se encontraba el grupo de personas más extraño que jamás había visto.
Un multimillonario envuelto en metal, un soldado centenario, un dios citando a Shakespeare, un monstruo verde gigante tarareando furioso para sí mismo, dos asesinos que parecían muertos de pie, y él mismo tratando de fingir que todo aquello tenía sentido. ¿Sí? Pensó. Este es mi mundo ahora. Liam suspiró y se pasó una mano por la cara. El agotamiento mental lo golpeó de repente. No por la lucha, sino por todo. La huida de Hydra, el caos, la jodida absurdidad de estar sentado en un local de shawarma destrozado en otro mundo. Abrió los ojos, mirando las mesas volcadas y la puerta vacía de la cocina. Luego, sin decir palabra, se levantó y comenzó a caminar hacia la parte de atrás. Tony arqueó una ceja. Ya lo comprobamos. No hay nadie que vaya a cocinar para nosotros. Liam echó un vistazo por encima del hombro y sonrió. Tranquilo, Stark. Sé cocinar. Tony parpadeó. ¿Tú, qué? Sé cocinar, repitió Liam, colocándose detrás del mostrador. Nunca he hecho shawarma, pero qué demonios, puedo intentarlo. Thor ladeó la cabeza, genuinamente intrigado. ¿Eres guerrero y chef a la vez? De verdad, los héroes de Midgard se vuelven más extraños a cada minuto. Incluso Ulf gruñó en señal de aprobación, golpeándose el pecho una vez. La comida está buena. Tony se reclinó en su silla, con los brazos cruzados y una sonrisa burlancia. Muy bien, Gordon Ramsay. Impresionanos. Pero si es un fiasco, la próxima vez pagas tú la cena. Liam resopló y abrió lo que quedaba de la llave del gas. Trato hecho. Pero que no se convierta en costumbre. Comenzó a rebuscar en la cocina. La mitad de los ingredientes estaban dispersos o medio estropeados, pero trabajaba con rapidez, precisión y seguridad. Sus manos se movían automáticamente. Picaba verduras, marinaba la carne, calentaba la sartén. En cuestión de minutos, el agudo chisporroteo de las especias llenó el aire, abriéndose paso entre el hedor a humo y ceniza que flotaba sobre la ciudad. En su vida anterior, cocinar no era solo una habilidad, era su pasión. Había tenido un pequeño restaurante, acogedor y siempre lleno. De esos lugares donde la gente hacía cola incluso en noches lluviosas. Su comida no era sofisticada, pero estaba riquísima. Y aunque su nuevo cuerpo no necesitaba comida, la regeneración lo mantenía funcionando a pleno rendimiento, cocinar aún le producía algo. Lo conectaba con la realidad. Lo calmaba. Le recordaba que, bajo todo ese poder, toda esa locura, seguía siendo humano. Joder, murmuró Tony, olfateando el aire. Esto huele bien. ¿Bien? Preguntó Clint, inclinándose hacia adelante. Tío, huele increíble. Thor sonrió ampliamente, inhalando profundamente. Por la barba de Odín, este aroma podría alegrar hasta el mismísimo Valhalla. Natasha puso los ojos en blanco al ver sus reacciones exageradas. No me lo creeré hasta que lo pruebe. Liam soltó una risita, volteando la carne con destreza. Te vas a tragar tus palabras, Romanov, literalmente. Tony apoyó los codos en la mesa, con la mirada fija en el humo que salía de la cocina. Muy bien, hombre misterioso, dijo. Los Vengadores babean por ti. Supongo que eso significa que nos debes una historia. Liam alzó la vista. ¿Una historia? Tony asintió con una sonrisa burlancia. Sí. Apareciste de la nada, convertiste a unos cuantos alienígenas en papilla a puñetazos y resististe el fuego de plasma como si fuera lluvia. No eres de S.H.I.E.L.D., no eres militar y, desde luego, no eres normal. ¿Qué te pasa? La habitación quedó en silencio. Incluso Thor dejó de tararear. El Capitán América ladeó ligeramente la cabeza, curioso. Liam no respondió de inmediato. El cuchillo en su mano se cernía sobre la tabla de cortar. El aroma a carne asada y especias impregnaba el aire. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos lo delataban. Dio la vuelta a la carne por última vez, dejando que las llamas se avivaran antes de extinguirse. Luego dijo en voz baja. Digamos que, he tenido un viaje de lo más accidentado para llegar hasta aquí. El chisporroteo llenó el silencio que siguió. Nadie habló. Tony se recostó, con una media sonrisa asomando a sus labios. Sí, dijo finalmente en voz baja. Algo me dice que eso es quedarse corto. Para acceder a 5 o más capítulos por adelantado, visita mi Patreon. Patreon.com/narrativeninja007. Votar capítulo 12. Shawarma. Liam estaba de pie en la puerta de la cocina, secándose las manos con un trapo. El chisporroteo a sus espaldas se desvaneció mientras el aroma a carne asada y especias inundaba el aire. Se mezclaba con el tenue olor a quemado de los escombros de Nueva York en el exterior. ¿Qué te parece esto?
dijo con naturalidad, con una sonrisa burlancia. Te contaré esa historia y después de que terminemos de comer. Tony arqueó una ceja. Ya estás ganando tiempo, ¿eh? Liam soltó una risita y se apoyó en el mostrador. No estoy ganando tiempo, solo espero a que llegue el último invitado. El que probablemente esté deseando escuchar mi historia más que nadie. Inclinó la cabeza hacia Natasha y Clint. ¿Verdad, Romanov? Barton. Ambos se pusieron tensos de inmediato. La mano de Natasha se movió cerca de su muslo, donde normalmente llevaba el arma. La sonrisa de Clint se desvaneció y sus ojos se entrecerraron ligeramente. Cap se irguió y miró a ambos. ¿Qué se supone que significa eso? El tono de Natasha era tranquilo, pero su mirada era penetrante. Eso depende, dijo lentamente, de quién creas que es exactamente nuestro invitado. La sonrisa de Liam se ensanchó. Oh, ya lo sabes, dijo con voz suave pero firme. Apuesto a que tu jefe ya está casi aquí. Tuerto, con una actitud arrogante, el típico que no soporta no saber nada. Tony resopló. Nick Fury. Bingo. Liam sonrió con sorna. Vamos, después de todo lo que acaba de pasar, ¿crees que se iba a quedar de brazos cruzados? Probablemente esté volando hacia acá ahora mismo, listo para hacer 1000 preguntas y fingir que tiene todas las respuestas. Clint apretó la mandíbula, mientras que la expresión de Natasha permaneció inexpresiva, aunque su mirada seguía fija en Liam. Lo que veía no la tranquilizaba, pero tampoco se movía. Finalmente, exhaló. No te equivocas, admitió en voz baja. Liam rió entre dientes. Entonces está decidido. Contaré mi historia cuando estén todos aquí. Así me ahorro repetirme. Tony los miró a ambos, cansado pero curioso. Me parece bien, dijo, reclinándose y dejando las botas sobre una silla. Con tal de que no nos envenenen primero. Liam soltó una risita y volvió a la cocina. Bueno, pues. Comamos antes de que la comida se enfríe. Trabajó con rapidez, con manos ágiles y seguras. En cuestión de minutos, el aroma a carne asada y pan tostado inundó la habitación. La carne estaba dorada y tierna, la salsa espesa y picante. Apiló los platos con esmero, envolviendo cada shawarma con un crujido perfecto que, por una vez, hizo que la sonrisa sarcástica de Tony se desvaneciera. Y para Hulk, Liam se volcó por completo. Cuando terminó, una enorme bandeja reposaba al final del mostrador. Contenía un rollo de shawarma gigantesco, casi del tamaño de un neumático de coche. Podría alimentar a 10 personas, o a Hulk. Liam se secó las manos y asintió hacia la comida. Listo. Esa es para el grandote. Debería alcanzar para 10 personas, o para uno de ustedes. Los ojos de Hulk se abrieron desmesuradamente con deleite. A Hulk le gusta la comida, rugió, agarrando el panecillo con una de sus enormes manos. Liam sonrió. Bien. Porque no voy a repetir. Luego tomó uno de los shawarmas que había preparado y se sentó con los demás. El aroma a carne asada y pan pita caliente inundó la habitación. Le dio un mordisco. Jugoso, picante, perfecto. Por un instante, olvidó que la ciudad estaba semidestruida y plagada de vísceras alienígenas. Miró alrededor de la mesa. Todos comían en silencio. Ni siquiera Tony hablaba, lo cual era significativo. Hulk ya iba por la mitad de su enorme plato, y las migas caían como una lluvia cada vez que masticaba. Thor reía a carcajadas, con salsa en la armadura. Ignoró el ruido y abrió su panel de control azul, entrecerrando los ojos mientras comprobaba cuánta EPS necesitaba para alcanzar el siguiente nivel de su habilidad de fortaleza mental. Nivel cósmico. Solo pensarlo le aceleró el corazón. Poseer una habilidad lo suficientemente poderosa como para contrarrestar el control mental de nivel cósmico y otras amenazas psíquicas similares sería un punto de inflexión. Pero en cuanto vio el número, su entusiasmo se desvaneció. 1.000.000 de EPS, soltó un suspiro ahogado. Sí, no, pensó. Era mejor confiar en su suerte con la ruleta que intentar conseguir tantos puntos. 1.000.000 de EPS equivalía al menos a 100.000 puntos de trama, suficientes para 1000 tiradas. Seguía absorto en sus pensamientos cuando una voz irrumpió repentinamente en su mente. ¿Qué hay de mí? Era agudo, irritado e inconfundiblemente asgardiano. Todos se giraron. Loki estaba sentado al fondo, junto a Thor, mirando la comida como si lo hubiera insultado personalmente. Tenía las muñecas esposadas con grilletes brillantes, pero su postura era tan arrogante como siempre. Liam ni siquiera levantó la vista del todo. Dio otro mordisco lento y dijo: los presos no reciben uno. Loki entrecerró los ojos. ¿Te atreves a negarme?
Antes de que pudiera tener uno de sus berrinches reales, Thor se inclinó y le puso algo en la boca a su hermano. Un elegante bozal metálico que encajó a la perfección. Natasha se lo había dado antes, por si acaso. Listo, dijo Thor, sacudiéndose las manos. Mucho mejor. Gracias, viuda. Natasha suspiró. De nada. Loki emitió un sonido ahogado y furioso, pero Thor solo sonrió. Este dispositivo es de lo más útil. Las herramientas de Midgard nunca dejan de impresionarme. Justo entonces ¡bang! La puerta del local de shawarma se abrió de golpe. La débil campanilla que había encima tintineó una vez, luego se rompió y cayó al suelo con un triste tintineo. El equipo se giró al instante. El sonido de botas llenó la habitación cuando 4 personas entraron, con las armas desenfundadas pero sin apuntar. Era imposible no reconocer al hombre que iba delante. Largo abrigo negro, parche en un ojo y una presencia que helaba la sangre. Nick Fury. Director de S.H.I.E.L.D. Su rostro era indescifrable mientras su único ojo bueno recorría la habitación, deteniéndose finalmente en Loki. Bueno, dijo con ese tono bajo y peligroso, parece que me perdí la diversión. Detrás de él se encontraban 4 agentes de S.H.I.E.L.D. con equipo táctico, rifles al hombro y listos para disparar. Maria Hill estaba un poco más atrás, serena y perspicaz como siempre. 2 agentes flanqueaban la puerta, mientras que el último, un tipo joven, quizá de unos 30 años, permanecía cerca del fondo. Tony se recostó, aún sujetando su venda. Ya era hora, Cíclope. Fury le lanzó una mirada fulminante. Sigue hablando, Stark. Quizá encuentre la forma de castigarte. Antes de que Tony pudiera dar con algo ingenioso, el joven agente del fondo se quedó paralizado de repente. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en Liam, que estaba sentado al otro extremo, comiendo en silencio. Entonces todo se fue al traste. La mano del agente voló hacia su ar. Sin dudarlo. Sin advertir. Estallido. El disparo rasgó el aire, ensordecedor. La cabeza de Liam se sacudió hacia atrás. La bala le dio justo en el centro de la frente. El shawarma se le resbaló de la mano y volvió al plato cuando la silla se inclinó hacia atrás. Cayó al suelo con fuerza. Con los ojos muy abiertos. 5 Silencio. Silencio absoluto. Entonces la habitación explotó. ¡Qué mierda!, gritó Tony, poniéndose de pie de un salto junto con Steve. Natasha ya se movía, con la pistola desenfundada y la mirada fija en el tirador. Thor se puso medio en pie, con relámpagos chispeando a su alrededor como una tormenta inminente. Ulrich gruñó tan fuerte que las paredes temblaron. Fury se giró hacia la gente, con la voz como un látigo. ¡Alto! ¿Qué demonios estás haciendo? Pero el agente ya tenía la pistola apuntándole a la cabeza antes incluso de que Fury pudiera terminar su advertencia. Sin un atisbo de vacilación, antes de que nadie pudiera reaccionar, su dedo se apretó en el gatillo. 6 Estallido. Se suicidó. La sangre salpicó la pared. El cuerpo cayó como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos, junto con la pistola que sostenía en la mano. Nadie habló. Nadie se movió. Fury apretó la mandíbula. Bajó lentamente la pistola que había medio desenfundado y murmuró: «Maldita sea». 6. Patreon.com/narrative ninja 007. Votar capítulo 13. Capítulo 13. Hora del cuento 1. Todos se quedaron paralizados. El olor a pólvora aún impregnaba el aire. Durante unos largos segundos, nadie se atrevió a moverse. El único sonido provenía del leve siseo de algo quemándose tras el mostrador. Entonces, un leve gemido rompió el silencio. ¿Así es como saludáis a la gente? Todas las cabezas se giraron hacia el sonido. Liam, el tipo al que le acababan de disparar en la frente, se movía. Lentamente, levantó la cabeza del suelo y dijo: ¿Dónde carajo está Lola? El encantado de conocerte, las cosas normales de un ser humano. A Tony se le cayó la mandíbula. Me estás tomando el pelo. Liam se incorporó, frotándose la nuca como si nada. Su camisa estaba sucia, cubierta de polvo y salsa, pero por lo demás, parecía estar perfectamente bien. Ni un solo rasguño. Ni siquiera un moretón. Los ojos de Natasha se abrieron de par en par. Su voz salió tranquila pero tensa. No hay manera, y Thor lo miró como si estuviera viendo a un dios resucitar de entre los muertos. Por las nornas, ¿y vive? Steve se giró de furia a Liam, completamente atónito. Le dispararon a quemarropa en la cabeza. Fue un tiro mortal. Liam se sacudió el polvo del hombro y, con toda naturalidad, recogió la silla que se le había caído.
La enderezó, se volvió a sentar y cogió el shawarma a medio comer como si nada hubiera pasado. Por un instante, su mente volvió a la gente que había apretado el gatillo. El tipo no había dudado. Simplemente tomó una decisión instantánea y disparó. Frío, preciso, profesional. Sinceramente, Liam ni siquiera podía culparlo. Desde el punto de vista de la gente, fue la decisión correcta. El supuesto traidor de Hydra ya se había puesto en contacto con los Vengadores y ahora se dirigía a hablar con Fury. Si ese disparo hubiera sido suficiente, Fury se habría quedado completamente a oscuras o, en el mejor de los casos, con información fragmentada. De cualquier forma, la agencia habría resuelto un asunto pendiente. Una jugada lógica en su mundo. Despiadada, pero limpia. Por desgracia para ellos, la bala no pudo seguir el ritmo de su regeneración mejorada. Sí, murmuró entre bocados, saliendo de sus pensamientos. Fue un tiro certero. Y dolió muchísimo, por cierto. Bueno, en realidad no le dolió, pero ¿por qué les revelaría todas sus habilidades? Los ojos de Tony se abrieron desmesuradamente, incrédulo. Tú, moriste. Literalmente moriste. Y en vez de, no sé, explicar toda esta mierda, ¿estás aquí sentado comiéndote un maldito shawarma? Liam se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? No hay que desperdiciar comida. Dio otro mordisco, masticó despacio y sonrió con suficiencia. Todavía está caliente. Está rico. Thor se acercó, observando. Tu herida ha desaparecido. Ni sangre, ni marca, nada. Estás curado como si hubieras recibido la bendición divina. Liam esbozó una leve sonrisa. ¿Favor divino? Claro. Digamos que es eso. Natasha enfundó su pistola pero no apartó la mirada de él. ¿Qué eres exactamente? Liam la miró, aún masticando. Tengo hambre. Fury, que no había dicho ni una palabra desde el disparo, finalmente dio un paso al frente. Y dijo sin apartar la vista de Liam, saca ese cuerpo de aquí. Quiero que revisemos todos los archivos que tenemos sobre ese agente ahora mismo. Y que alguien averigüe qué demonios acaba de pasar. María asintió rápidamente, hablando ya con los agentes que la acompañaban, y los envió a todos con el cadáver, dándoles más órdenes. Liam se recostó en su silla, sin dejar de comer como si nada hubiera pasado. Así que dijo con naturalidad, supongo que podemos saltarnos todo el asunto de presentarte a Shield, ¿eh? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Se intercambiaron algunas miradas incómodas. La voz de Fury sonó baja y firme mientras miraba a Liam. Aún no hemos terminado. Tienes mucho que explicar. Liam dio un último mordisco, se limpió la boca con una servilleta y miró a Fury con la misma sonrisa tranquila y segura. ¿Explicación? Tu tipo entra aquí, me dispara en la puta cabeza y yo soy el que tiene que dar explicaciones. Las palabras impactan como una bofetada. Fury apretó los labios, pero no respondió. Liam se recostó en su silla, aún sujetando su shawarma como si fuera el dueño del lugar. No lo creo, murmuró. Luego su tono se suavizó. Pero bueno, como les prometí a los chicos de aquí que les contaría una historia cuando llegaras, no voy a faltar a mi palabra. Señaló con desgana los asientos vacíos. Bueno, ¿por qué no se ponen cómodos, director? Ustedes también, chicos. Es hora del cuento. Los Vengadores intercambiaron miradas, tensas, curiosas, confusas. Pero uno a uno, volvieron a sentarse. Fury permaneció de pie un instante, estudiando a Liam como si intentara leer un archivo clasificado que no existía. Finalmente, emitió un leve gruñido y acercó una silla frente a él. Mientras se sentaba, Fury dijo con voz serena. No tenemos ningún registro tuyo, Walker. Ni certificado de nacimiento. Ni historial militar. Ni rastro de tu existencia. Eres un fantasma, o alguien que no existe en absoluto. Liam miró su comida y luego volvió a mirar a Fury. Eso es porque algunas personas se aseguraron de que no quedara ningún registro. Borraron todo rastro de mí, como si nunca hubiera nacido. La mesa quedó en silencio. La voz de Liam bajó un poco. No siempre fui así. La curación, las habilidades, eso vino después. Cuando era niño y era solo otro huérfano. 5 años, sin familia, sin hogar. Me recogió una supuesta organización benéfica. Soltó una risita sin humor. Sí, gente muy generosa. Me dieron comida, una cama, un nombre y luego me entrenaron para matar antes incluso de que pudiera atarme los malditos zapatos. Steve frunció el ceño. ¿Te entrenaron desde tan pequeño?
Nos entrenaron, nos torturaron, nos lavaron el cerebro, lo que quieras, dijo Liam con voz monótona. Cada día era una cuestión de supervivencia. Armas, cuchillos, combate cuerpo a cuerpo, infiltración, convirtieron a niños en soldados. En armas. Y se aseguraron de que no lo cuestionáramos. Los ojos de Natasha se oscurecieron. No dijo nada, pero la tensión en su mandíbula lo decía todo. Conocía muy bien ese tipo de historias. Liam continuó, con voz firme pero fría. Nos despojaron de todo. De nuestros nombres, de nuestro pasado, de nuestras decisiones. Éramos suyos. Propiedad. Nos enseñaron a obedecer, a matar y a nunca preguntar por qué. Hizo una pausa, con la mirada perdida por un instante. El lavado de cerebro, y eso fue lo peor. Ya ni siquiera te das cuenta de lo que es real y lo que no. Simplemente sigues órdenes, creyendo que es tu decisión. Me reprogramaron la mente de tal manera que a veces ni siquiera recordaba mi propio rostro. Tony se inclinó ligeramente hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Y me estás diciendo que descifraste ese tipo de programación? ¿Tú solo? Liam asintió lentamente. Hace un par de días, algo cambió, pura coincidencia, la verdad, dijo en voz baja. El experimento que me hicieron, el que me dio esta capacidad de regeneración, no solo reparó mi cuerpo. También sanó mi mente. Rompió cualquier control que tuvieran sobre mí. Se reclinó ligeramente, con voz baja y firme. Al menos, eso es lo que creo. Supongo que su pequeño proyecto funcionó demasiado bien, aunque no como lo habían planeado. El silencio que siguió fue denso. Nadie habló. Finalmente, Liam se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión indescifrable. Dígame, capitán, dijo lentamente, ¿qué piensa? ¿De qué organización cree que estoy hablando? Steve puso cara de confusión mientras se preguntaba por qué Liam lo señalaba a él con esa pregunta. Liam no le dio tiempo a Steve para responder y continuó con sus divagaciones. Déjame darte una pista, dijo lentamente. Has luchado contra esta organización toda tu maldita vida. Has derramado sangre por ella. Has perdido hombres por ella. Casi te has perdido a ti mismo intentando destruirla. Pensabas que la habías enterrado para siempre. El rostro de Steve se tensó. Un destello de incredulidad cruzó sus ojos. No, dijo rápidamente, negando con la cabeza. Eso no es posible. Fueron destruidos. Nosotros acabamos con ellos. Yo acabé con ellos. Liam ladeó ligeramente la cabeza, sin dejar de observarlo. ¿Estás seguro de eso, capitán? La voz de Steve vaciló un instante. La certeza que contenía se quebró. Se han ido, repitió, esta vez con voz más suave. Como si intentara convencerse a sí mismo. Liam se recostó en su silla, con una sonrisa sombría curvando sus labios. Sí, Cap, dijo en voz baja. Eso es exactamente lo que querían que pensaras. Tony los miró a ambos, inseguro. Un momento, ¿de qué estamos hablando? ¿Hydra? 2. Liam volvió a sonreír mientras asentía con la cabeza. 3. La habitación quedó en completo silencio. 5. Comentario 41 comentarios. Votar capítulo 14. Dudas y pruebas 1. Steve apretó los puños, su voz dura pero teñida de incredulidad. Hydra fue destruida. La vi arder. Enterramos a Schmidt con ella. Liam lo miró con un dejo de lástima. Capitán, ya sabes su lema. Corta una cabeza y 2 más ocuparán su lugar. Negó suavemente con la cabeza. Hydra nunca murió. Simplemente se ocultó. Se infiltró en sus enemigos, se sentó en sus oficinas, escuchó sus planes y se movió entre las sombras como si perteneciera allí. No desapareció. Se escondió donde nadie pensaría buscar. Natasha entrecerró los ojos al comprender. Su voz salió apenas un susurro. Shield. Liam la miró a los ojos y asintió lentamente. Bingo. Fury no se movió ni parpadeó. Simplemente miró fijamente con su único ojo bueno, frío como la piedra, y su silencio habló más que las palabras. A Tony le costaba creer que una organización casi destruida hubiera podido resurgir de esa manera, y además sin que nadie se diera cuenta. ¿Estás diciendo que Hydra ha estado aquí todo el tiempo, escondida dentro de Shield? Justo delante de sus narices. Liam asintió de nuevo. Fury seguía sin decir nada. Su rostro era indescifrable, pero era evidente que su mente trabajaba a toda velocidad. Tony murmuró entre dientes. Bueno, mierda. Fury finalmente habló, como si hubiera llegado a una conclusión. Y se supone que debo creer todo lo que acabas de decir. Se inclinó hacia adelante, con su único ojo bueno fijo en Liam. ¿Qué pretendes, Walker?
¿Intentas crear problemas dentro de Shield? ¿Provocar luchas internas y ver cómo nos destrozamos entre nosotros mientras disfrutas del caos? Liam no respondió de inmediato. Simplemente sonrió, despacio, con calma y seguridad. Una sonrisa que denotaba que sabía que ya se habían dado cuenta de que no mentía. Porque podía verlo. Fury no hablaba en serio. El hombre lo estaba poniendo a prueba. Sus palabras eran duras, pero sus ojos contaban la verdad. En el instante en que aquel agente de Shield apretó el gatillo sin dudarlo ni recibir órdenes, algo cambió en Fury. Ese simple acto había quebrado la certeza del director. No confiaba fácilmente, pero no podía ignorar lo que había visto. Liam se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. ¿Quieres pruebas, verdad? Fury asintió lentamente, casi imperceptiblemente. La sonrisa de Liam se desvaneció y su voz se volvió fría. De acuerdo, dijo en voz baja. Hablemos de pruebas. Escaneó la mesa con la mirada. ¿Crees que Hydra ha desaparecido? Entonces pregúntate esto. ¿Cómo es posible que una organización de inteligencia global tan avanzada como Shield pierda el rastro de su propia gente? ¿Por qué la mitad de tus operaciones clasificadas terminan censuradas incluso para ti, director? ¿Por qué tienes instalaciones que nadie recuerda haber construido y armas que nadie recuerda haber autorizado? La habitación permaneció en silencio. La voz de Liam no se elevó, pero su peso sí. ¿Te has fijado en el patrón? Cada vez que descubres algo importante, tecnología alienígena, investigación energética, desarrollo de armas, lo trasladan. Lo reutilizan. Lo entierran bajo un nuevo nombre de proyecto, con papeleo impecable y las mismas caras de siempre detrás. Solo que ya no los ves, porque ya han borrado sus archivos. Por un instante, el rostro de Fury se ensombreció. Ya se había hecho esas mismas preguntas antes. Había asumido que se trataba de política, avaricia, el gobierno mundial intentando usar como arma aquello que no comprendía. La idea de que no fuera el Consejo, sino Hydra, quien moviera los hilos desde dentro, le produjo un escalofrío. Liam continuó. Hydra se infiltró tan profundamente en vuestros sistemas que sus operaciones parecen las vuestras. ¿Creéis que esos antiguos archivos de la SSR fueron destruidos en la guerra? No. Fueron reubicados, digitalizados y reutilizados. Los he visto. Bases de datos etiquetadas como investigación energética, contención de armas biológicas y condicionamiento conductual. No son de Shield. Son de Hydra, solo que con vuestro membrete. La expresión de Hill se endureció. Eso no es posible. Los habríamos encontrado. Los labios de Liam se curvaron en una mueca, no de diversión sino de lástima. No puedes encontrar lo que está diseñado para ocultarte, Hill. Fury apretó la mandíbula. Lo había sospechado durante años, pero nunca había podido probarlo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Vaya afirmación. ¿Tienes algo más que archivos fantasma y teorías? Liam asintió lentamente. Sí. Proyecto Tahiti y Proyecto Insight. Supongo que no son solo teorías, ¿verdad, director? La expresión de Fury finalmente se quebró, apenas perceptiblemente. Su tono se volvió bajo y peligroso. ¿Cómo diablos sabes eso? Liam ni se inmutó y continuó sin responder a su pregunta. Proyecto Insight. 3 portaaviones, sincronizados, un sistema de localización remota construido a partir de la propia vigilancia global de Shield. ¿Crees que se trata de seguridad? Se trata de control preventivo. Alguien le planteó esa idea al Consejo, la disfrazó de seguridad nacional, y mordiste el anzuelo. Tony se reclinó lentamente, con el rostro ensombrecido. ¿Estás diciendo que no es un diseño de Shield? Liam negó con la cabeza. No. El diseño base proviene del archivo digital de Arnim Zola. Ya sabe, el científico que supuestamente Shield reclutó por sus algoritmos de inteligencia. Era solo un miembro más de Hydra y no murió, director. En realidad, no. Se convirtió en código, un sistema en constante evolución que ha estado creciendo dentro de su infraestructura durante décadas. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué el análisis predictivo de Shield siempre va un paso por delante de los datos públicos? Esa es la razón. Tony exhaló lentamente, frunciendo el ceño. Espera. ¿Estás diciendo que el cerebro de un viejo científico convertido en IA ha estado prediciendo amenazas y manipulando el flujo de datos de Shield durante décadas? Eso no tiene ningún sentido. El hardware de aquella época no podía soportar un algoritmo así. Liam lo miró. Tienes razón. No podía. Pero Shield no dejaba de actualizar su tecnología.
Con cada nuevo sistema, cada migración de red, cada fusión de bases de datos, él era transferido con ellos. La conciencia de Zola nunca fue borrada, solo reescrita e integrada. Cuanto más avanzado se volvía el sistema, más inteligente se volvía. El ceño de Tony se frunció aún más. ¿Y qué? ¿Ha estado reescribiendo el código de Shield en secreto? ¿Redirigiendo datos? ¿Tomando decisiones sin que nadie se dé cuenta? Liam asintió. Exacto. Él controla la información. Quien controla la información controla las decisiones. Así es como sobrevivió Hydra. Ustedes simplemente les construyeron una sala de servidores más grande. Nadie habló después de eso. El ambiente en la sala se había vuelto demasiado tenso. Las implicaciones de lo que Liam había dicho se estaban asentando como plomo en la cabeza de todos. Liam continuó. ¿Crees que estoy aquí para causar caos? No, director. Estoy aquí para decirle que el caos ya está dentro de sus muros. La mente de Fury daba vueltas. Cada incidente inexplicable, cada informe censurado, cada fuente de financiación secreta, todo aquello que había atribuido a la burocracia, de repente encajaba en una sola imagen aterradora. Había estado mirando en la dirección equivocada todo este tiempo. Liam se reclinó en su silla, cruzando los brazos con una leve sonrisa. Entonces, director, dijo en voz baja, ¿sigue pensando que el problema soy yo? La mirada de Fury permaneció fija en él durante un largo y silencioso momento antes de que finalmente murmurara entre dientes. Hijo de puta. Y 11. Patreon.com/narrative ninja 007. Votar capítulo 15. Primer paso. Liam se recostó en su silla, con los brazos cruzados, dejando que el silencio se hiciera pesado en el aire. Era evidente que la mente de Fury estaba desbocada. Liam esperó. No lo presionó. Casi podía ver la negación y la ira retorciéndose en la cabeza de Fury. Las grietas formándose. La comprensión instalándose como hielo. Luego, lanzó la siguiente bomba. Lo sé, dijo Liam de repente, con voz tranquila pero afilada como el cristal, los nombres de algunas de las personas que ahora mismo son la cara de Shield pero que en realidad pertenecen a Hydra. Fury giró la cabeza hacia él al instante. Su voz bajó a un gruñido bajo. ¿Qué acabas de decir? Liam sostuvo su mirada, firme como siempre. ¿Me has oído? No a todos, pero sí a algunos. En realidad, esta información no provenía de los recuerdos del hombre cuyo cuerpo ahora ocupaba Liam. Provenía de él mismo. De su mundo. De la película que había visto en una pantalla. Esas que, de alguna manera, se habían convertido en su realidad. Fury se inclinó hacia adelante, con voz tensa. Entonces habla. ¿Quiénes son? Liam no respondió. Simplemente sonrió. Esa misma sonrisa tranquila y cómplice que hacía hervir la sangre de Fury. Fury entrecerró el ojo bueno. Te estás conteniendo, dijo secamente. Liam se encogió de hombros, con su habitual aire despreocupado. Esa información no se consigue fácilmente. Se miraron fijamente, sin poder evitarlo. Director contra fantasma. Depredador contra superviviente. La tensión era asfixiante. Fury finalmente exhaló por la nariz, reclinándose ligeramente. Sabía leer a la gente mejor que nadie, y sabía que Liam no estaba fanfarroneando. El muy cabrón sabía cosas. Pero Fury odiaba sentirse acorralado. Odiaba que otro tuviera el control. Finalmente rompió el silencio. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Preguntó Fury con voz baja y cortante. No solo abandonaste a Hydra, sino que escupiste en la cara de quienes te crearon. No te lo perdonarán. Y te perseguirán hasta el fin del mundo. Liam ni siquiera pestañeó. Sí, dijo simplemente. Ya me lo imaginaba. Fury se inclinó hacia adelante, con un tono más duro. Bien. Entonces entiendes que se acabó la paz. No dormirás sin preguntarte quién te acecha. No comerás sin pensar que alguien te ha echado algo en la comida. Cada maldito día sentirás la bala en la oscuridad antes de que te alcance. Hizo una pausa, bajando aún más la voz. Pero puedo mantenerte respirando. Eso es lo único que aún puedo ofrecerte. Liam soltó una risita ahogada, negando con la cabeza. ¿Protegerme? ¿De Hydra? La mirada de Fury se oscureció como una navaja. No te hagas el tonto. ¿Crees que no sé de lo que es capaz Hydra? He lidiado con más traidores, asesinos y canallas que los que tú llevas cumpliendo años. Conozco los riesgos. La pregunta es, ¿entiendes siquiera el lío del que saliste? Liam se inclinó hacia adelante, enfrentando su intensidad de frente. No, director. Creo que no se da cuenta de la profundidad de esto.
Además, ¿de verdad cree que necesito su protección? ¿Tengo que preocuparme de que me disparen una bala cuando no puede hacerme nada? Fury no se inmutó. Su voz recuperó ese tono frío y duro que rara vez se molestaba en ocultar. No te confíes. Hydra tiene mucho más que balas, y lo sabes perfectamente. Dejó la frase en suspenso un segundo, luego entrecerró los ojos. Así que deja de andarte con rodeos y dime para qué estás aquí de verdad, Walker. ¿Qué demonios quieres? Liam lo miró y habló despacio, como si contara las palabras. Mira, lo típico. Un documento de identidad. Un pasaporte. Un nombre real en un papel para que no sea un fantasma en todas las bases de datos. Una cuenta bancaria. Un permiso de conducir. La mierda habitual que te permite caminar por ahí sin que todo el mundo te trate como a un sospechoso. Hizo una pausa y luego continuó. Quiero moverme libremente. Nada de controles cada 5 minutos. Si necesito cruzar una frontera, la cruzo, sin papeleo diplomático. Quiero tener acceso al transporte de Shield cuando lo necesite. Otra breve pausa. Quiero los archivos. La lista de individuos mejorados. Ubicaciones de los centros clandestinos. Listas de contención. Los expedientes paranormales, todo lo raro que has enterrado bajo 6 carpetas y media docena de contraseñas. Quiero comunicaciones sin vigilancia para las operaciones y acceso a las transmisiones satelitales de Stark para tener ojos en el terreno. Se inclinó ligeramente. Y si pido refuerzos, los envías. Nada de política. Nada de firmas. Nada de ya veremos. Liam sostuvo la mirada de Fury, fija e inexpresiva. Dame una vida legal y las llaves de tus juguetes cuando los necesite. Dame la libertad de usarlos. Si lo haces, empezaré a expulsar a Hydra de tus filas. Si no, bueno, ya viste lo que pasa cuando tus agentes actúan como marionetas. Terminó, tranquilo como siempre. Eso es lo que necesita un fantasma. Fury parpadeó una vez y luego soltó una risa seca y breve. Hijo de puta, debes estar completamente loco, dijo secamente, negando con la cabeza. Se inclinó hacia adelante, con la ira burbujeando en su voz. Entras aquí con una lista que suena como si intentaras dirigir Shield en lugar de pedir ayuda, y lo dices como si nada. Como si yo fuera una maldita máquina expendedora de información clasificada. Fury lo miró fijamente durante un largo segundo, luego volvió a negar con la cabeza. Estás loco de remate. No creas que vas a convertir a Shield en tu sala de guerra personal. No te voy a dar las llaves del reino. Se levantó lentamente, su abrigo se movió al enderezarse. ¿Quieres una vida legal? Hecho. Te convertiré en un fantasma con papeleo, nombre, identificación, historial limpio. Eso es fácil. Pero el resto, señaló a Liam con el dedo. Olvídalo. No tendrás acceso completo. Tendrás autorización limitada. Si necesitas transporte o información, tendrás que contactarme a mí o a él. Fin de la historia. Liam no se movió. Simplemente sonrió, casi complacido, como si Fury hubiera dicho exactamente lo que esperaba. Trato hecho, murmuró mostrando todos sus dientes. Fury se quedó paralizado por un segundo, completamente desconcertado por la rapidez con la que Liam aceptó. No era lo que esperaba. Ni mucho menos. Para un tipo que acababa de exigir la mitad de los recursos de Shield, acceso a centros clandestinos y un expediente limpio, tal aceptación inmediata lo hizo sentir asfixiado. Entonces lo comprendí. El pequeño bastardo me engañó. Liam no había dicho en serio ni la mitad de las cosas que dijo. Toda esa locura, las comunicaciones sin vigilancia, el control total por satélite, la autorización ilimitada, era una trampa. Había dicho cosas ridículas a propósito para que las razonables parecieran justas. Manipulación clásica. Fury la había usado él mismo incontables veces. Solo que nunca se la habían aplicado a él. El asunto de Hydra lo había desestabilizado mucho más de lo que admitía. Entrecerró su único ojo bueno mirando a Liam, que ahora estaba reclinado en su silla, con esa pequeña sonrisa de suficiencia aún en el rostro. El chico sabía perfectamente lo que había hecho. Y lo peor es que Fury no pudo hacer absolutamente nada al respecto. Por fuera, parecía tranquilo, sereno, impenetrable. Pero por dentro, hervía de rabia. Cada instinto le gritaba que le borrara esa sonrisa de la cara a Liam, que le recordara con quién demonios se estaba metiendo. Pero no lo hizo. No pudo. Ahora había problemas mayores. Hydra no había muerto. Seguía aquí. Enterrada en lo más profundo de Shield. Y si Liam tenía razón, si el chico de verdad sabía nombres, entonces Fury ya no dirigía una agencia de inteligencia.
Estaba al mando de un nido de víboras. Fury respiró hondo, obligándose a calmarse. Enfadarse con Liam no solucionaría nada. Se giró ligeramente, con voz baja pero firme. Y ya, dijo sin apartar la vista de Liam, empieza con el papeleo. Nueva identidad. Autorización completa, nivel 3. Privilegios de transporte, limitados a misiones activas. Que no se entere nadie. Sin dejar rastro digital. Ella sintió, mientras sacaba su tableta. Tony arqueó una ceja, observando. Vaya. ¿De verdad le estás dando el paquete fantasma, eh? No pensé que te rendirías tan rápido. Fury le lanzó una mirada fulminante. No me he rendido, Stark. Estoy haciendo una inversión táctica. Tony sonrió con sorna. Claro. Llamémoslo así. Liam se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, con la sonrisa aún dibujada en su rostro. Me alegro de que hayamos podido llegar a un entendimiento, director. La voz de Fury bajó un tono. No te pases de la raya. La sonrisa de Liam se ensanchó. ¿Cómo podría? Ya me diste todo lo que necesitaba. Durante unos segundos, nadie habló. Simplemente se miraron fijamente, dos hombres que sabían perfectamente lo que implicaba el acuerdo. Uno tenía la autoridad. El otro, la ventaja. Finalmente, Fury se alisó el abrigo y se giró hacia la puerta. Obtendrás lo que necesitas, dijo con voz cortante. Pero si lo estropeas, Walker, y si siquiera respiras mal, y Liam lo interrumpió con voz despreocupada. Sí, el rollo de te haré desaparecer. Déjalo ya. Fury dejó escapar un largo y cansado suspiro y se frotó el puente de la nariz. Lo juro y siento que me sube la presión. Debería haberme hecho ese chequeo, de acuerdo, Walker dijo sacudiéndose la cabeza para despejar sus pensamientos. Dime los nombres. Para acceder a 5 o más capítulos por adelantado, visita mi Patreon. Patreon.com/narrativeninja007. Votar capítulo 16. Información. Liam tamborileó suavemente con los dedos sobre la mesa, como si intentara recordar algo trivial. Hoy, maldita sea, lo olvidé, dijo con voz apagada. Fury apretó la mandíbula. La vena de su cabeza calva parecía a punto de estallar. Liam sonrió. Tranquilo, director. Es broma. ¿Quiere nombres? Empecemos por los más sencillos y vayamos subiendo. Levantó la mano y comenzó a enumerarlos. Primero, el agente Marcus Ale. Operativo encubierto. Trabaja para su rama de inteligencia europea. Lleva años filtrando información de Hydra a través de los informes de campo de Shield. El rostro de Fury se endureció, pero Liam continuó. Segundo. Jasper Sitwell. Otro agente de campo veterano. El tercero sería Brock Rumlow, comandante de Strike, una de sus unidades de ataque de élite. Fury no dijo ni una palabra, pero le tembló el ojo mientras Liam seguía revelando su información clasificada como si la hubiera leído en Google. Siguiente. El Dr. Leonard Weiss, dijo Liam. Probablemente pienses que es uno de tus mejores científicos. Un tipo brillante, leal y servicial. Excepto que ha estado filtrando cada gran avance a los sistemas privados de Hydra antes incluso de que llegue a tu escritorio. Tony frunció el ceño. Espera, él es el que dirige el programa de integración de armas. Liam asintió mientras le contaba los nombres según los recuerdos del anterior dueño del cuerpo. Sí. Y Hydra se ha estado haciendo con todos los malditos planos antes incluso de que tú los apruebes. Se recostó en su silla de nuevo. Su tono se volvió monótono. Y luego está Alexander Pierce. La habitación quedó en completo silencio. Incluso Fury se quedó helado. Su único ojo bueno se entrecerró peligrosamente. Más te vale tener cuidado con lo que dices a continuación, Walker. Liam suspiró. Pierce no te es leal. Nunca lo fue. Es de Hydra. Hasta la médula. Ha estado moviendo los hilos desde dentro de tu comando. Cada misión que salió mal, cada filtración, cada muerte sospechosa, todo apunta a él. Fury murmuró furioso. Hijo de puta. Liam, con la mirada fija en Fury, dijo. Sí, ese es su problema, director. Tras una larga pausa, Liam volvió a hablar, con un tono firme y deliberado. Sé que estos nombres no bastan para convencerle, directora, dijo, inclinándose hacia adelante y tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa. ¿Qué le parece si le revelo la ubicación de una de sus bases? La voz de Fury se endureció. ¿Una base? ¿Dónde? Liam habló con seriedad. Siberia, Rusia. En lo alto de las montañas. Es una antigua instalación de Hydra de la Guerra Fría. Oficialmente clausurada hace décadas.
Fury frunció el ceño. ¿Estás hablando de un sitio clandestino? Liam negó lentamente con la cabeza. No exactamente. Es más que eso. Es un laboratorio, uno de los más peligrosos. Allí crearon algo llamado soldados de invierno. Steve frunció el ceño. ¿Soldados de invierno? Son agentes mejorados, dijo Liam. Supersoldados creados para ser más fuertes, más rápidos y mucho más letales que cualquier cosa que el ejército haya producido jamás. Igual que tú, capitán. Solo que su entrenamiento no fue limpio. Hydra los quebró mentalmente. Reprogramación química, manipulación psicológica, obediencia total. Son armas, no personas. Tony exhaló. ¿Me estás diciendo que Hydra fabricó más de esos? Sí. Y estos se usaron de forma diferente. Liam los miró fijamente, uno por uno. Todos los grandes asesinatos políticos de las últimas décadas que se atribuyeron a un solo tirador o a un incidente aislado. Todos los objetivos de alto perfil que murieron repentinamente sin explicación. Hydra envió soldados de invierno. Una onda expansiva recorrió la sala. Liam añadió. Cuando Hydra necesita eliminar a alguien, despiertan a un soldado, le dejan hacer el trabajo y luego lo vuelven a congelar. Fury exhaló profundamente. ¿Qué tan seguro estás? Tan seguro que apostaría todo a ello. Liam no mencionó el nombre que le pesaba en la mente. Bucky Barnes. El único entre ellos que había sido algo más que un arma. El único que había logrado escapar. Pero esa era una historia para después. Tony parpadeó. Eso es una puta locura. Sí, dijo Liam con voz monótona. Y 6 de ellos siguen vivos. Fury respiró hondo. De acuerdo. Si esto es real, tendremos que ir allí ahora mismo, Liam interrumpió con tono duro. No. Fury giró la cabeza bruscamente hacia él. Disculpe. Liam se frotó la frente. Solo sé que hay una base en algún lugar de Siberia, dijo. Eso es todo. Sin coordenadas. Sin mapa. Solo y que existe. La expresión de Fury se endureció. ¿Me estás diciendo que pensabas meternos en esto con una ventaja mínima? Liam se encogió de hombros levemente. Hydra borró bien sus huellas. Pero sé que están ahí. Enterradas profundamente. Tony se recostó en su silla, masticando el último bocado de pan pita. De acuerdo, dijo finalmente. ¿Hablas de encontrar una base subterránea en el congelador más grande del planeta? ¿Tienes algo más que una simple corazonada, Frostbite? Liam le sostuvo la mirada. No son coordenadas, dijo. Sino patrones. Hydra no construye al azar. Se ocultan tras la infraestructura existente. Redes eléctricas, antiguas centrales energéticas soviéticas, silos de misiles. Cualquier lugar donde puedan disimular su consumo energético bajo algo real. Eligen lugares aislados, creíbles y fáciles de mantener. Casi siempre. Tony resopló. Sabes que Siberia tiene 2,5 millones de millas cuadradas, ¿verdad? No buscamos una base, buscamos un fantasma. Entonces eres la persona adecuada para el puesto, dijo Liam. Tony frunció el ceño. De acuerdo, está bien. Digamos que tienes razón. ¿Cómo diablos encontramos esta fuga de energía? ¿Tiene satélites? ¿Acceso a la red eléctrica rusa? Fury también se mostró de acuerdo con Tony. Estás pidiendo demasiado, Walker, dijo. Aunque Stark pueda escanear cada centímetro de ese páramo helado, verificar un sitio así no es rápido. Llevará tiempo. Cotejar las redes eléctricas, superponer imágenes satelitales, revisar décadas de archivos secretos soviéticos. Demonios, solo descifrar la mitad de esos registros podría llevar días. Liam no apartó la mirada. Su voz bajó, firme. Entonces será mejor que empiece ya, director. Porque si esa base sigue en pie, aunque esté abandonada, es una bomba de relojería. El día que Hydra salga de las sombras y despierte a esos 6 bastardos dormidos, el mundo se verá envuelto en otra guerra. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fría y penetrante. Esos 6 son asesinos entrenados. Mejorados. Incontrolables. No necesitan órdenes. Solo necesitan que los liberen. Cuando Hydra se ponga en marcha, serán los primeros en ser enviados. La mesa volvió a quedar en silencio. Tony, Natasha y Steve intercambiaron miradas. Cada uno comprendió lo que aquello significaba a su manera. Liam continuó. Y eso no es todo. Dentro de esa base habrá registros. Archivos. Bitácoras de experimentos. Resultados de pruebas. Todo lo que Hydra ha hecho en nombre de la ciencia, el control o la locura. El condicionamiento químico.
La reprogramación neuronal. Quizás incluso planos de lo que estuvieran planeando después. Todo podría seguir enterrado allí. Aunque en la película El Soldado de Invierno Hydra no utilizó estas máquinas de matar, Fury y los demás desconocían el futuro y toda esta información sin duda podría ayudar a Liam a afianzar la existencia de Hydra en la mente de todos. Supongo que está funcionando, pensó Liam al ver cómo los puntos de la trama en el panel azul se disparaban. Ahora solo quedaba enfrentarlos entre sí y sacar provecho de ello. Liam salió de sus pensamientos cuando Tony se inclinó repentinamente hacia adelante, cambiando por completo su postura. El humor y el sarcasmo habían desaparecido, reemplazados por algo cortante y frío. Quiero retomar algo que acabas de decir, dijo Tony con voz cortante. Estos soldados de invierno y son responsables de todos los asesinatos de alto perfil. Liam se quedó quieto y esperó. Tony tamborileó una vez con los dedos sobre la mesa. El sonido resonó en el silencio. Dijiste que mataron a gente importante. Objetivos que el gobierno encubriría. Así que dime, y apretó la mandíbula. ¿Quiénes eran? Por primera vez, Liam hizo una pausa. Estaba eligiendo sus palabras sobre qué revelar y qué no. Entonces respondió, con voz baja y firme. Primeros ministros. Líderes militares. Jefes de inteligencia. Directores ejecutivos que financiaron proyectos que no le gustaban a Hydra. Generales que se negaron a cooperar. Cualquiera que pudiera revelar los planes de Hydra. Cualquiera que se interpusiera en su camino. Tony no mostró ninguna emoción en su rostro, pero el aire a su alrededor se sentía más pesado. Liam continuó. El presidente JFK, el embajador Doyle en el 92. El general Kurloff en el 04. El agente del Mi-6 Rainsfield en el 97. El jefe de la división cibernética de Alemania en el 01. El senador y detener. La voz de Tony resonó en la habitación como un cuchillo. Todos se quedaron paralizados. Liam frunció el ceño. Fury miró a Tony, intuyendo que algo andaba mal. Tony tragó saliva, intentando contenerse. Dijiste que Hydra mataba a la gente que les suponía un problema, dijo lentamente. Gente que les estorbaba. Liam asintió con la cabeza. La respiración de Tony se hizo más agitada. Mi padre, Howard Stark, se detuvo, forcejeando un instante antes de volver a hablar. Era un hombre importante. Luchó contra Hydra. Nunca se rindió. Eso lo habría convertido en una amenaza. Su voz bajó casi hasta un susurro, cargada de tensión. Entonces dime, mis padres también fueron asesinados por Hydra.